Cuanto mayor es la extensión de los lotes productivos, más difícil es controlar su rendimiento. También a esto se le suma algo común en nuestra provincia: las zonas de difícil acceso y el gran trabajo humano que se requiere en la agricultura convencional para tener datos concretos de planificación. Con el uso de drones se puede elaborar con mayor rigor un análisis del campo. Podremos saber prácticamente en tiempo real el estado de los recursos naturales, las plantas, la tierra, su fertilidad o su rendimiento. Hago un vuelo sobre el lote, lo llevo al laboratorio, o sea, a la máquina, al sistema, a la computadora que yo trabajo, y puedo individualizar planta por planta. Es más, inclusive si las imágenes tienen tan buena resolución que inclusive hasta se pueden detectar los caminos de las hormigas. Y uno puede detectar hasta los hormigueros dónde están y decirle al capataz que envíe a tal punto el empleado con el hormiguicida, por ejemplo. Entonces, toda la precisión que aporta esto al manejo del cultivo es algo que antes no teníamos, ¿no? ¿Podemos conocer la evolución de los cultivos? ¿Cómo se hace con la soja o con los cultivos anuales, en donde la evolución semanal es importante? Uno puede inclusive hacer una regresión histórica del cultivo, o sea, la historia del lote. Yo puedo elegir cualquier día del año, de este año o del año pasado, o de 2, 3 campañas hacia atrás, y comparar esas imágenes multiespectrales en cómo fue la evolución del cultivo. Es más, me ha pasado que he tenido lotes en cosecha en los que no hizo falta ir hasta el lote para ver en qué parte está la cuadrilla cosechando, porque con la imagen satelital, al ver ese cambio de clorofila en el lote, yo puedo distinguir qué parte fue cosechada y qué parte todavía no fue cosechada. Entonces se puede hacer toda la historia y la evolución del cultivo fácilmente. El cuidado de los suelos también, sí, lo podemos monitorear, podemos hacer curvas de nivel, sí, con muchísima precisión, sí, complementando muy bien lo que hacemos con los niveles ópticos. Una vez que hago el mapeo, el programa me da las curvas de nivel, me permite a mí, por ejemplo, establecer a qué distancia puedo marcar una curva de otra. Si hablamos en un cultivo, por ejemplo, de yerba mate, bueno, ahí voy a delimitar o voy a definir qué distancia voy a tener entre líneas, ¿no es cierto? Y el sistema me muestra las líneas sobre el mapa y me permite georreferenciarlas, y si yo tuviera maquinaria de precisión, podría con un pendrive descargar eso en el GPS del tractor, y el tractor simplemente con el piloto automático me marcaría las curvas de nivel. La información que nos brinda la vista privilegiada del dron, junto con la posición satelital, van luego a su análisis en el laboratorio. Todos estos cuadraditos de color azul, cada uno de ellos es una fotografía que hizo el dron en su vuelo autónomo, y podemos ver el recorrido que hace el dron sobre el lote. Pero estas fotos, si yo las bajo, simplemente son fotos aisladas. Lo que hace este sistema es solapar las imágenes, georreferenciarlas y formar un ortomosaico. El ortomosaico es la unión de todas estas imágenes para formar una sola imagen. También en este programa lo que hacemos es una nube de puntos densa, que no es una fotografía, sino que es una nube de puntos, me junta todos los puntos que hay en las fotografías y genera como una pseudo imagen, pero no es una fotografía como estamos acostumbrados a verla. Si yo muevo la imagen como estoy haciendo ahora, podemos ver el lote, inclusive podemos ver el relieve del mismo, los cultivos y hasta la definición de lo que sería suelo y vegetación. Desde mi experiencia, lo que me ha pasado es que la mayoría de las veces el productor conoce su establecimiento, maneja la historia verbal, digamos, del lote, porque él sabe que el padre plantó tantas hectáreas de yerba, sabe que tiene un piquete de aproximadamente tantas hectáreas, que puede dedicar una superficie aproximada, más o menos a ojímetro, como decimos acá, para cultivar un sorgo forrajero, un maíz para silo. Conoce más o menos, digamos, su unidad productiva. Con esto nosotros podemos decir exactamente, con precisión, cada una de esas unidades, cuál es su superficie, la aptitud que tiene ese suelo para tal o cual cultivo, y ajustar un poquito, o sea, de una forma mucho más profesional,
las unidades productivas. Por ejemplo, saber conocer dónde están ubicados los cursos de agua, la cantidad de metros que recorre un curso de agua dentro de una propiedad, la inclinación de ese curso de agua, las partes donde tenemos vegetación nativa, qué tipo de manejo voy a hacer luego de esa vegetación nativa. Y lo principal es manejar la información. Primero manejar la información para luego decidir cómo voy a organizar y reordenar, digamos, esa unidad productiva. Cuántas hectáreas puedo dedicar a la ganadería, cuántas hectáreas puedo dedicar para hacer cultivos para silo, para alimento de animales o para piscicultura, porque hay veces que tenemos un lugar, una unidad que no le damos uso porque se encuentra en un bajo, que siempre es anegadizo. Bueno, manejar esta información me va a permitir, bueno, tomar decisiones y tratar de darle un uso a todas esas partes de nuestra chacra, ¿no? En la parte forestal, cuando uno hace un rozado, tiene que saber los metros que tiene que dejar de áreas naturales de cortinas, hasta cuántos metros me puedo acercar hasta un curso de agua para hacer una limpieza y una plantación. Bueno, y manejar esta información me va a permitir delimitar y hacer un esquema bien preciso de hasta dónde puedo avanzar con la agricultura y manejando el medio ambiente de una manera amigable, ¿no? Siempre partimos de que todo lo que nosotros hacemos en la tierra después repercute, digamos, de alguna manera. Bueno, ahí me está abriendo la imagen NDVI, que es el índice de verde, la acción fotosintética que hay en el cultivo. A esto también lo puedo ir comparando, por ejemplo, al NDVI con el GNDVI, que es otro índice, y podría partir la imagen. O cambiar, por ejemplo, la imagen a la fecha que yo puedo ir, por ejemplo, un mes hacia atrás. Acá me marca los días que fueron tomadas las imágenes satelitales, porque el satélite hace una imagen una vez por semana. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, el 4 de febrero y esa es la imagen del lote del 4 de febrero. O sea, ya fíjense cómo cambió el índice de verde en esa fecha. Me voy a marzo, vamos a ir cerca del 4 de marzo, tengo el 6. Veo en el 6 y podemos ver cómo fue cambiando el cultivo, la evolución del cultivo. Vamos a imagen NDVI y acá, por ejemplo, me abre el histograma, que es un índice en el que me dice que en este lote tengo el ambiente 1, que es una superficie de 0,07 hectáreas y representa el 3% del lote, que es esta partecita que está acá en rojo, que esto me va a ayudar para definir o para ver con el técnico de campo, con el que hace el monitoreo, por qué este sector está en este ambiente de color rojo. Que esa información, por ejemplo, yo puedo hacer un histograma del lote y ver qué porcentaje del lote tiene un mejor rendimiento en base a su índice verde. Qué porcentaje del lote tengo que levantar o ajustar, por ejemplo, una dosis de fertilización. O sea que la información que me dé esta tecnología, después la tengo que volcar en el trabajo que voy a hacer en el lote, ya sea con la fertilizadora, con la aplicadora de algún fitosanitario. Para eso uso esta información, para que después el trabajo en el lote sea eficiente y se ajusten las dosis, que se apliquen las cantidades y dosis correctas, por ejemplo, ¿no? Y no hacer, por ejemplo, una aplicación de fitosanitarios en lugares del lote o parcelas en donde no es necesario. Entonces eso también nos permite después hacer un manejo económico mucho más eficiente de la unidad productiva, ¿no?